Un solo instante puede cambiarlo todo. Cuando Eden Clark entró en el vestuario esa noche, mi mundo se detuvo. Soy Lucas Gray, 20 años, novato en el equipo de baloncesto de la Universidad de Mid-Valley, Ohio, luchando por ganarme un lugar. El sudor aún me corría por la piel tras practicar tiros hasta medianoche, mi rutina sagrada para demostrar que valgo. El gimnasio estaba desierto, el eco de mis zapatillas resonaba en la cancha vacía. Entonces, la puerta se abrió, y allí estaba él, Aiden, el capitán, 23 años, una fuerza imponente en la cancha y fuera de ella. Sus ojos encontraron los míos, y algo en su mirada hizo que mi corazón latiera más fuerte. Buen tiro, novato, dijo, su voz grave rompiendo el silencio mientras colgaba una toalla sobre su hombro. Gracias, respondí, tragando saliva, sorprendido de que alguien me hubiera visto. No sabía que había público. Siempre noto a los que se quedan después de hora, replicó, y su mirada se quedó fija en mí un segundo más de lo necesario. No hubo fanfarrias ni palabras grandiosas, solo una chispa invisible que encendió el aire. En las semanas siguientes, Aiden comenzó a buscarme para entrenar juntos. Tu pase necesita trabajo, decía, colocándose detrás de mí en la cancha, sus manos guiando las mías para corregir el movimiento. Su toque era firme, intencional, y ninguno de los dos lo mencionaba, pero ambos lo sentíamos. En la cancha, nos movíamos como si leyéramos la mente del otro. Yo sabía dónde estaría él antes de que diera un paso, él anticipaba cada uno de mis movimientos. El entrenador Wilson lo notó y empezó a ponernos juntos en la alineación. Ustedes dos parecen conectados por telepatía, bromeó Matt, mi compañero de cuarto, tras un partido donde Aiden y yo destrozamos a la defensa rival con pases perfectos. No tenía idea de cuánto acertaba. Fuera de la cancha, las cosas tomaron otro rumbo. Aiden me ofrecía llevarme en su auto después de los entrenamientos. Hablábamos de estrategias, de música, de nuestras ciudades natales. Él soñaba con la NBA, yo también, pero guardaba ese sueño tan cerca como otros secretos. Una noche, mientras conducíamos por las calles oscuras de Mid-Valley, Aiden rompió el silencio cómodo. ¿Te has dado cuenta de cómo este deporte está lleno de expectativas absurdas? Dijo, apretando el volante. Los chistes en el vestuario, la presión de actuar como hombre de verdad todo el tiempo. Es agotador. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Aiden, el capitán intocable, el modelo de confianza, estaba admitiendo una grieta en su armadura. Yo sabía exactamente de qué hablaba. Llevaba años navegando con cuidado, midiendo cada gesto, cada palabra, para encajar en un mundo que no perdonaba desviarse del camino esperado. El entrenador Wilson tenía una regla clara, nada de distracciones en mi equipo. Todos sabíamos lo que significaba. Cualquier cosa que no encajara con la imagen de un verdadero atleta era un riesgo. A medida que avanzaba la temporada, nuestra conexión en la cancha se volvió letal. Los rivales no podían detenernos. Pero fuera de ella, cada mirada que compartíamos cargaba un peso nuevo. Un roce accidental al pasar el balón duraba un instante más de lo necesario. En un partido clave contra la Universidad de Kent, di un pase perfecto que Aiden convirtió en un mate espectacular. En la celebración, me abrazó con fuerza, su respiración cerca de mi oído. Eso es lo que llamo química, gritó el locutor. No imaginaba cuán profunda era. Esa noche, en el vestuario, cuando todos se fueron, Aiden se acercó. Quédate un poco más, dijo, su voz baja. Quiero mostrarte una jugada. El gimnasio estaba vacío, solo nosotros y el eco de una pelota rebotando. Caminamos hacia la sala de equipamiento, un espacio reducido donde se guardaban balones y colchonetas. El aire olía a goma y esfuerzo. Mientras ordenábamos los balones, la tensión entre nosotros creció hasta volverse insoportable. Ese pase de hoy fue perfecto, dijo Aiden, acercándose hasta que el espacio entre nosotros casi desapareció. Siempre sabes dónde estoy. Porque te siento, respondí, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Él me miró, sus ojos buscando los míos.
¿Tú también lo sientes?, preguntó en un susurro. Asentí, incapaz de hablar. Aiden dio un paso más, su mano tocó mi hombro, y por un momento, todo lo que había reprimido, el miedo, las dudas, las reglas no dichas, se desvaneció. Nos acercamos, y nuestro primer beso fue como soltar una verdad que había estado encerrada demasiado tiempo. No fue solo un beso, fue un acto de valentía, un desafío al mundo que nos decía que no podíamos ser. Cuando nos separamos, la realidad volvió a colarse. Alguien podría vernos, murmuré, mi voz temblando entre el deseo y la cautela. Todos se fueron, respondió Aiden, serio. Pero si quieres parar. No quería. Lo atraje de nuevo, y en ese pequeño rincón, entre balones y colchonetas, dejamos que nuestra verdad hablara. No hubo más palabras, solo la certeza de que algo había cambiado para siempre, el secreto que compartíamos era una cuerda tensa, a punto de romperse. Después de aquel beso en la sala de equipamiento, Aiden y yo cruzamos una línea que no tenía vuelta atrás. Soy Lucas Gray, novato de 20 años en el equipo de baloncesto de la Universidad de Mid Valley, y él, Aiden Clark, el capitán de 23 años, era mi refugio y mi riesgo. Cada práctica, cada partido, se volvía un campo minado de miradas furtivas y roces discretos. Sabíamos lo que estaba en juego, nuestras carreras, nuestro lugar en el equipo, todo lo que habíamos construido. El gimnasio vibraba con la energía de la temporada. Estábamos en la cima de la liga, y Aiden y yo éramos el motor del equipo. Nuestra conexión en la cancha era impecable, un pase mío, un movimiento suyo, y la pelota volaba directo al aro. Pero fuera de la cancha, cada paso era una danza cuidadosa. En el vestuario, los chistes pesados de algunos compañeros cortaban como cuchillos. No te pongas débil, novato, soltó uno, riendo, mientras se cambiaba. Aiden tensaba la mandíbula, su sonrisa forzada. Yo reconocía esa máscara, era la misma que usaba cada día para sobrevivir. Buscábamos momentos para estar solos. Después de las prácticas, cuando el equipo se dispersaba, nos quedábamos en la sala de video, revisando jugadas en la pantalla grande. Ahí, lejos de los ojos de los demás, Aiden tomaba mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos. Esto es más grande que nosotros, ¿verdad?, dijo una noche, su voz cargada de una mezcla de esperanza y miedo. Asentí, sintiendo el peso de lo que no decíamos, el mundo del baloncesto no era un lugar amable para quienes se salían de la norma. Una noche, Aiden me llevó a un gimnasio comunitario abandonado en las afueras de Mid Valley. El lugar estaba en silencio, solo el eco de nuestros pasos. Aquí podemos ser nosotros, murmuró, acercándose. Nos abrazamos, y por un instante, el miedo al juicio, al entrenador Wilson, a los reclutadores, se desvaneció. Hablamos de todo, de su sueño de llegar a la NBA, de mi lucha por demostrar que no era solo un novato más, de la presión de nuestras familias que esperaban versiones de nosotros que no existían. Mi padre cree que el baloncesto me hará un hombre de verdad, confesó Aiden, con amargura. No sabe que ya lo soy, a mi manera. Sus palabras resonaron en mí, mi familia tampoco entendería quién era realmente. Pero el secreto no podía durar. Una tarde, mientras practicábamos en la cancha auxiliar, Matt, mi compañero de cuarto, apareció de improviso. Nos vio demasiado cerca, nuestras manos rozándose al pasar la pelota. No dijo nada, pero su mirada cambió, cargada de sospecha. Al día siguiente, los rumores comenzaron a circular. En el vestuario, las risas eran más punzantes, las miradas más frías. ¿Qué pasa contigo y el capitán, novato?, preguntó un compañero, con un tono que no era del todo una broma. Aiden evitó mis ojos, y mi estómago se hundió. Esa noche, lo enfrenté en el estacionamiento. ¿Qué está pasando, Aiden? ¿Por qué me esquivas? Él suspiró, mirando al suelo. Mar habló con algunos del equipo. Si esto se sabe, mi oportunidad con los profesionales podría acabarse. Sus palabras fueron como un golpe. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté, mi voz temblando. Aiden levantó la mirada, sus ojos llenos de conflicto. Necesito tiempo,
Lucas. No puedo arriesgarlo todo ahora. Me dejó allí, solo bajo la luz tenue de una farola. La traición de Matt, la distancia de Aiden, el miedo a ser expuesto, todo se arremolinaba en mi pecho. Recordé las palabras de mi madre antes de venir a Mid Valley: solo concéntrate en el juego, Lucas. No hagas nada que complique las cosas. Pero esto no era una complicación, era quien yo era. Y ahora, sentía que lo perdía todo. Al día siguiente, en la práctica, Aiden apenas me miraba. Cada pase suyo era mecánico, carente de la chispa que nos definía. El entrenador Wilson notó la tensión. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Se supone que son mi dupla estrella, gruñó. Intenté concentrarme, pero el peso de la traición me aplastaba. Matt, que solía ser mi amigo, ahora me evitaba, susurrando con otros compañeros. Me sentía aislado, atrapado entre ser fiel a mí mismo y proteger lo que había construido. Esa noche, solo en mi dormitorio, me enfrenté a la verdad. Había pasado años escondiéndome, temiendo el rechazo de mi familia, de mis compañeros, del mundo. Pero conocer a Aiden me había dado un atisbo de libertad, y perderlo ahora dolía más que cualquier juicio. Decidí que no podía rendirme. Si Aiden estaba dispuesto a dejarme atrás, yo no iba a dejar que el miedo me definiera. El silencio entre nosotros era un abismo. Aiden me había dejado atrás, y yo, Lucas Gray, novato de 20 años en el equipo de baloncesto de la Universidad de Mid Valley, sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. La traición de Matt, mi supuesto amigo, había encendido un incendio en el equipo. Los rumores sobre Aiden y yo se esparcían como pólvora, y cada práctica se volvía un campo de batalla invisible. Pero no estaba dispuesto a rendirme, no después de haber probado la libertad de ser yo mismo, aunque fuera por un instante. La cancha, antes mi refugio, ahora era un lugar de miradas cortantes y susurros. Durante un entrenamiento, mientras corría un ejercicio de pases, uno de los veteranos del equipo, Ryan, me empujó con más fuerza de lo necesario. «Concéntrate, novato», gruñó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aiden, al otro lado de la cancha, fingió no verlo. Su distancia dolía más que cualquier comentario. Intenté mantener la cabeza alta, pero cada pase fallido, cada bloqueo débil, era un recordatorio de lo que estaba en juego. Esa noche, solo en mi habitación, las palabras de mi padre resonaban: no decepciones a la familia, Lucas. El baloncesto es tu boleto. Siempre supe que decepcionar significaba más que fallar en la cancha. Si se enteraban de quién era realmente, no habría perdón. Pero el dolor de perder a Aiden, de esconderme otra vez, era más pesado que cualquier expectativa. Decidí buscarlo. No podía dejar que el miedo ganara. Lo encontré en el estacionamiento del gimnasio, apoyado contra su auto, mirando el cielo oscuro. Aiden, tenemos que hablar, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Él se giró, sus ojos cargados de culpa. Lucas, no quería hacerte daño. Pero si esto sale a la luz, mi contrato con la NBA, todo se acaba. ¿Y yo qué? Solo soy un riesgo que puedes desechar, repliqué, sintiendo la rabia crecer. Aiden bajó la mirada. No eres un riesgo. Eres lo único que me hace sentir vivo. Pero no sé cómo hacer esto sin perderlo todo. Sus palabras me desarmaron. Por primera vez, vi su miedo, tan crudo como el mío. Nos quedamos en silencio, el aire frío entre nosotros. Entonces, Aiden dio un paso hacia mí. Cometí un error al alejarme. No quiero vivir escondiéndome, pero necesito que estemos juntos en esto. Tomó mi mano, y ese gesto, tan simple, fue como un ancla en la tormenta. Estoy contigo, respondí, sintiendo que la cuerda tensa dentro de mí comenzaba a aflojarse. Pero la tormenta no había terminado. Al día siguiente, el entrenador Wilson nos llamó a su oficina. Mi corazón latía con fuerza mientras entrábamos. He oído rumores, empezó, su voz seria. No me interesan los chismes, pero no toleraré distracciones en mi equipo. Miré a Aiden, esperando que hablara,
pero fue él quien dio un paso adelante. Entrenador, Lucas y yo, somos más que compañeros de equipo. Pero eso no afecta nuestro juego. Seguimos siendo su mejor dupla. Wilson nos miró en silencio, evaluándonos. No me importa lo que hagan fuera de la cancha, siempre que ganen partidos. Pero el mundo allá afuera no es tan comprensivo, ¿están listos para eso? Asentí, aunque el miedo aún me apretaba el pecho. Aiden habló con firmeza, lo estamos, entrenador. Salimos de la oficina, aliviados pero conscientes de que la verdadera prueba apenas comenzaba. En el siguiente partido, contra los Hawks de la Universidad Estatal, la presión era brutal. Los rumores habían llegado a las gradas y sentía las miradas del público como agujas. Pero en la cancha, Aiden y yo volvimos a ser uno. Cada pase, cada movimiento, era una declaración silenciosa, no nos quebraríamos. En el último cuarto, con el marcador empatado, di un pase arriesgado que Aiden convirtió en un triple decisivo. El gimnasio estalló, y por un momento, solo existíamos nosotros, la pelota y la victoria. Después del partido, en el vestuario, Matt se acercó. Lo siento, Lucas, dijo, su voz baja. No debí hablar. Solo, no sabía cómo manejarlo. Su disculpa era sincera, pero el daño estaba hecho. Necesito tiempo, respondí, sin mirarlo. Aiden puso una mano en mi hombro, un gesto que no pasó desapercibido para los demás. Algunos compañeros nos miraron, pero nadie dijo nada. Era un pequeño paso, pero suficiente por ahora. Esa noche, Aiden y yo nos escapamos al gimnasio abandonado. No sé cómo será de ahora en adelante, admitió, sentándose a mi lado en el suelo polvoriento. Pero no quiero enfrentarlo sin ti. Tomé su mano, sintiendo que, por primera vez, no estaba solo en esta lucha. La tormenta seguía rugiendo, pero juntos éramos más fuertes, el mundo nos observaba, y cada paso era un desafío. Soy Lucas Gray, novato de 20 años en el equipo de baloncesto de la Universidad de Mid Valley, y Aiden Clark, mi capitán de 23 años, se había convertido en mi ancla en un mar de rumores. Después de que Aiden declarara ante el entrenador Wilson que éramos más que compañeros, la tensión en el equipo se volvió un cable electrificado. Habíamos ganado un partido crucial, pero la verdadera batalla estaba fuera de la cancha, la lucha por ser nosotros mismos sin perderlo todo. El vestuario, antes un lugar de camaradería, ahora era un terreno de miradas esquivas. Algunos compañeros, como Matt, que se había disculpado tras delatarnos, intentaban actuar con normalidad, pero otros, como Ryan, nos evitaban. Sus comentarios punzantes durante los entrenamientos, no se distraigan, chicos, cortaban más profundo de lo que admitía. Aiden seguía siendo el capitán, su autoridad intacta, pero yo veía el esfuerzo en su postura, la forma en que apretaba los puños cuando los chistes cruzaban la línea. Yo también cargaba mi propia lucha, las llamadas de mi madre, preguntando por mis notas y el equipo, eran un recordatorio constante de lo que arriesgaba si mi verdad salía a la luz. Una noche, después de una práctica agotadora, Aiden me llevó a un mirador en las colinas de Mid Valley. Nos sentamos en el capó de su auto, las luces de la ciudad parpadeando abajo. Recibí una oferta, dijo de repente, rompiendo el silencio. Los Chicago Hawks quieren que me una a ellos después de la temporada. Mi corazón dio un vuelco. Era su sueño, pero también significaba que pronto se iría. Es increíble, Aiden. Lo mereces, respondí, forzando una sonrisa mientras sentía un nudo en el pecho. No quiero ir solo, Lucas, dijo, girándose hacia mí. No quiero seguir escondiéndome. Si voy a la NBA, quiero hacerlo siendo quien soy. Sus palabras eran un eco de mis propios deseos, pero también un peso. ¿Y si el mundo no está listo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Aiden tomó mi mano. Entonces lo obligaremos a estarlo. Pero no puedo hacerlo sin ti. En ese momento, bajo las estrellas, sentí que podíamos enfrentar cualquier cosa, pero la realidad no tardó en alcanzarnos. Al día siguiente, en el entrenamiento, Ryan confrontó a Aiden frente al equipo.
¿Crees que los profesionales te querrán si sigues con esto?, escupió, señalándome. El vestuario se quedó en silencio. Aiden dio un paso adelante, su voz firme. Mi juego habla por mí, Ryan. Y Lucas es parte de eso. Nadie dijo más, pero la tensión era palpable. Más tarde, Matt me apartó. No todos están en contra, Lucas. Algunos solo necesitan tiempo. Sus palabras eran un consuelo débil, pero agradecí el intento. El siguiente partido, contra los Panthers, era clave para los playoffs. La presión era asfixiante, no solo por el juego, sino por las miradas desde las gradas, los susurros que ya no se escondían. En la cancha, Aiden y yo éramos imparables. Cada pase, cada bloqueo, era una respuesta a quienes dudaban de nosotros. Pero en el último cuarto, con el marcador apretado, Ryan ignoró una jugada planeada y lanzó un tiro que falló. Perdimos por 2 puntos. En el vestuario, la frustración estalló. Si no estuvieran tan ocupados con sus cosas, tal vez ganaríamos, gruñó Ryan, mirando a Aiden. Esa noche, en el gimnasio abandonado donde solíamos escapar, Aiden descargó su rabia. No puedo seguir fingiendo que no me afecta, admitió, pateando una pelota suelta. Pero no voy a dejar que nos rompan. Lo abracé, sintiendo su calor contra mí. No estás solo en esto, le dije. En ese abrazo, encontramos la fuerza para seguir. Decidimos que no nos esconderíamos más, sin importar el costo. Al día siguiente, antes de la práctica, Aiden me tomó de la mano al entrar al vestuario. Fue un gesto pequeño, pero revolucionario. Algunos compañeros apartaron la mirada, otros, como Matt, asintieron en silencio. El entrenador Wilson, al vernos, solo dijo, enfóquense en la cancha. Era un paso, no una victoria total, pero por primera vez sentí que podíamos construir algo real, incluso en medio de la tormenta. La cancha era un campo de batalla, pero la verdadera guerra estaba en nosotros. Soy Lucas Gray, novato de 20 años en el equipo de baloncesto de la Universidad de Mid Valley, y Aiden Clark, mi capitán de 23 años, había decidido que no nos esconderíamos más. Nuestra relación, expuesta ante el equipo, era ahora una declaración pública, y el partido final del campeonato contra los Panthers de la Universidad Estatal sería la prueba definitiva. No solo luchábamos por un trofeo, sino por el derecho a ser quienes éramos. El gimnasio estaba lleno, el rugido de la multitud era ensordecedor. Los Panthers eran favoritos, pero Aiden y yo teníamos algo que ellos no, una conexión que trascendía el juego. Desde el primer cuarto, la intensidad fue brutal. Cada pase nuestro era preciso, cada movimiento sincronizado. Pero los Panthers no cedían, y Ryan, nuestro compañero, seguía desafiándonos con jugadas egoístas. En el tercer cuarto, con el marcador en contra, el entrenador Wilson pidió un tiempo muerto. Gray, Clark, hagan que ocurra, ordenó, señalándonos. Sus ojos decían más, confiaba en nosotros, a pesar de todo. Volvimos a la cancha, el reloj marcando los últimos minutos. Los Panthers nos presionaban y el cansancio pesaba en mis piernas. Aiden me miró, una chispa de determinación en sus ojos. Juntos, dijo, apenas audible. Asentí. Con 10 segundos en el reloj y 2 puntos abajo, tomé la pelota. La defensa se cerró sobre mí, pero vi a Aiden libre en la esquina. Hice un pase falso, engañando a los rivales, y la pelota voló hacia él. Aiden lanzó un triple. El balón cortó el aire, y cuando tocó la red, la bocina sonó. Ganamos. El gimnasio estalló en gritos, y mis compañeros nos rodearon, pero en ese momento, solo existía Aiden. En el vestuario, la euforia dio paso a algo más grande. Aiden tomó mi mano frente a todos. Estoy cansado de esconderme, dijo, su voz firme. Algunos compañeros, como Ryan, apartaron la mirada, pero Matt y otros nos rodearon, ofreciendo palmadas en la espalda. No era aceptación total, pero era un comienzo. El entrenador Wilson se acercó. Buen trabajo, chicos. Pero prepárense, el mundo afuera es más duro.
Sus palabras eran una advertencia, pero también un reconocimiento. Esa noche, la fiesta por la victoria llenó el campus. Aiden y yo mantuvimos la distancia en público, pero nuestras miradas hablaban por nosotros. A las 2 de la madrugada, me envió un mensaje: encuéntrame en el pasillo de tu dormitorio. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba en el corredor vacío. Aiden apareció, su expresión decidida. Sin decir nada, tomó mi mano, nuestros dedos entrelazados a la vista de cualquiera que pasara. Si voy a la NBA, lo haré siendo yo mismo, dijo. Y quiero que estés conmigo. Apreté su mano. Estoy contigo. A la mañana siguiente, desayunamos juntos en el comedor principal. Aiden se sentó a mi lado, su mano rozando la mía bajo la mesa. Matt, sentado frente a nosotros, sonrió. Ya era hora de que se animaran, bromeó, y por primera vez, sentí que encajábamos. No todos en el equipo estaban de acuerdo, pero los que importaban, Matt, algunos compañeros, incluso el entrenador, nos apoyaban. Los rumores seguían, pero ya no tenían el poder de herirnos. 3 meses después, Aiden se preparaba para partir a Chicago, donde los Hawks lo esperaban. Lo acompañé al aeropuerto, sin esconder quiénes éramos. Te extrañaré, dije, mi voz quebrándose. Él sonrió, acercándose. Son solo unas semanas hasta las vacaciones. Luego vienes conmigo a Chicago. Nos abrazamos, y en ese momento, supe que lo que empezó en un vestuario vacío era más que una relación, era mi verdad, mi libertad. Nuestra victoria no fue solo el campeonato. Fue elegir ser nosotros mismos, a pesar del miedo, del rechazo, de las expectativas. Mientras veía a Aiden subir al avión, entendí que este era solo el comienzo. Por primera vez, creí que podíamos construir una vida sin sombras, juntos.